Buenos días, mi nombre es Iván Echeverría, residente de Cirugía General de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les voy a presentar la charla sobre complicaciones de las colostomías y de su manejo. Ante todo, agradecer a mi asesor para esta charla, el doctor Herman René Cruz. Entonces, para iniciar, la definición, la palabra estoma es de origen griego y significa boca. Esta va a ser una comunicación entre una, que puede ser natural o artificial, entre una cavidad y el medio externo. Los procedimientos quirúrgicos en los que se realice un estoma van a recibir el sufijo ostomía. Hay múltiples ostomías del tracto gastrointestinal, respiratorio, urinario, pero las más comunes son la ileostomía y la colostomía, que es de lo que vamos a hablar hoy. En cuanto a la historia de la colostomía, tendremos que remontarnos a los años 1700. En 1710, Alexis Litre describió por primera vez en una necropsia de un recién nacido con una atresia anal, describió la colostomía por incisión abdominal. Posteriormente, en 1776, Rowe realizó una cecostomía por un tumor rectal obstructivo, sin embargo, este paciente tuvo una mortalidad muy temprana. Posteriormente, Duret, en el 1793, también un recién nacido con el ano imperforado, realizó la colostomía sigmoidea, pero esta a través de una incisión inguinal. Este paciente logró sobrevivir 45 años. Posteriormente, Jean Amusat, en 1839, fue el primero en realizar una colostomía exitosa por un carcinoma obstructivo del recto. Y esa técnica es muy similar a la utilizada pues, actualmente, a pesar de los avances tecnológicos que hemos tenido. En cuanto a la epidemiología, más de 100.000 estomas son realizados cada año en los Estados Unidos y más de 750.000 personas viven en los Estados Unidos con estomas. Estos son datos del 2023. Las principales indicaciones para estos estomas son el cáncer colorectal, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diverticulitis que se complica, el trauma abdominal y la incontinencia. De estas ostomías, el 20 al 70% pueden presentar complicaciones, que es el tema de la charla de hoy, y principalmente se van a presentar en los primeros 5 años. En cuanto a la incidencia, acá les traigo, esta es una revisión sistemática publicada en el 2018 por el Royal College. Ellos realizaron esta revisión, incluyeron 18 RCTs, un total de 1.009 pacientes, y querían ver la incidencia de las complicaciones de estas ostomías. Hablaron principalmente de la ileostomía y la colostomía en asa o terminal. En cuanto al tema de la charla, entonces, la colostomía en asa, esta presentó en esa revisión de la literatura un porcentaje de un 26% de las complicaciones, y para la colostomía terminal un 62%. En cuanto a las indicaciones, hay múltiples indicaciones para estas colostomías. Las principales van a ser el cáncer colorectal. Se puede hacer para proteger una anastomosis baja de recto, o también en pacientes se le hace una colostomía definitiva como manejo paliativo, o en pacientes que no son candidatos a una anastomosis. También se puede utilizar para manejo de una obstrucción, de un trauma rectal, en el caso de las fístulas por diferentes etiologías, y también en casos de proctitis por radioterapia que genera una estenosis del canal anal. Cuanto a la colostomía terminal y la colostomía en asa, que son las más utilizadas y las que vamos a hablar en la charla, la terminal usualmente va a ser permanente. Se usa muy comúnmente en la amputación abdominoperineal, y también se puede indicar de una forma provisional en una colostomía tipo Hartmann, que ya vamos a explicarlo.
En cuanto a la colostomía en asa, generalmente va a ser temporal, se puede utilizar, como habíamos mencionado, para proteger una anastomosis baja. También para este mismo efecto se puede utilizar una ileostomía y también como método de derivación por fístulas o una obstrucción más distal. Acá, para traer diferentes ejemplos de tipos de colostomía en el JARMA, se hace una resección del sigmoides enfermo y se deja un muñón rectal. Por eso esta podría ser reversible, llevar al paciente a una reconstrucción posterior. También una colostomía en asa del transverso nos permite hacer una reversión de esta colostomía, pero en el caso, por ejemplo, en los tumores, en una resección abdominoperineal, se reseca el ano, el recto, también parte del sigmoides y no vamos a tener cómo hacer una reversión de esta colostomía. Hay diversos factores de riesgo descritos en la literatura. Se dividen en factores que son del paciente, factores médicos y factores del procedimiento. En cuanto a los más importantes del paciente, van a ser diabetes, pacientes con tabaquismo, pacientes con cáncer, que es muchos de estos pacientes obesos, con un IMC mayor a 30, la edad mayor a 60 años y un pobre estado nutricional. En cuanto a los factores quirúrgicos, la cirugía de emergencia es un factor de riesgo, la cirugía por cáncer y una mala técnica quirúrgica. En cuanto a los factores médicos, vamos a tener la quimioterapia, manejo con esteroides y también una radioterapia. Entonces, por eso es importante conocer que la gran mayoría de estos pacientes cuentan con esos factores de riesgo para complicarse. En cuanto a la clasificación ya de las complicaciones, las vamos a dividir en tempranas y tardías. Las tempranas van a ser el mayor porcentaje, del 10 al 60%, y en su mayoría se consideran graves porque van a requerir muchas de ellas reintervención. En cuanto a las tardías, estas son aproximadamente el 25% y la tasa de reintervención de estas es más baja, entre un 13 a un 33%. En cuanto al tiempo, las tempranas usualmente son las que se presentan en los primeros 30 días y las tardías más allá de los primeros 30 días. Las principales tempranas, vamos a hablar de la isquemia, la necrosis, la retracción, la obstrucción mecánica temprana, que puede ser por varias causas que vamos a explicar, y también la falla en la maduración, que es la más común. En cuanto a las tardías, va a estar mayormente representada por la hernia parostomal, el prolapso y la estenosis. Ya entrando en materia, en las complicaciones tempranas, entonces el edema y la necrosis del estoma se presenta aproximadamente entre el 1 al 14%, va desde los primeros días de la realización de la colostomía hasta los primeros meses y se da principalmente por una desvascularización excesiva del mesocolon o una isquemia generada por una tracción exagerada del meso. También se puede dar por una constricción a través del orificio parietal y se ve propiciada en caso de factores del paciente por ateromatosis y por obesidad. El diagnóstico va a ser retador a veces porque pues estaremos entre una congestión o una necrosis y a veces toma tiempo dejar pasar los días, vigilar la evolución del paciente para dar un diagnóstico y un manejo adecuado. Que nos puede ayudar en este caso es la endoscopia, ya vamos a ver por qué, porque el manejo va a ser dependiendo de la profundidad de esa necrosis. Entonces, en caso de necrosis superficial, podemos hacer manejo conservador con debridamiento, no va a requerir manejo quirúrgico, pero en caso de la necrosis, que es más allá de 1 a 2 centímetros, este paciente va a requerir una revisión quirúrgica temprana. Cuando la necrosis está sobre la fascia, es profunda, pero sobre la fascia podemos llevar electivamente al paciente a cirugía. Ya cuando la necrosis pasa más allá de la fascia, puede haber contaminación de la cavidad abdominal y esta cirugía va a ser de urgencia. Acá pues los ejemplos de las causas de la necrosis, que dependiendo de la causa va a ser su manejo. Cuando hay constricción del orificio parietal, lo que vamos a hacer es ampliar ese orificio, y cuando hay un problema vascular del meso,
vamos a hacer una reintervención por la parotomía o por la paroscopia para una nueva movilización intestinal y realizar una nueva ostomía que quede bien vascularizada. En cuanto a la prevención de esta complicación, hay que hacer una exteriorización del colon sin tracción, bien movilizado y bien vascularizado. Hay que evitar la torsión y esa desvascularización del meso y podemos verificar los latidos de los vasos rectos del colon para verificar que esté bien irrigado. Las partes más móviles del colon van a ser el colon transverso y el colon sigmoides. Ahora hablando pues de la retracción del estoma, esta se presenta en el 2 al 3%, también se da por una exteriorización forzada del colon y unos puntos de suturas colocutáneos que quedan a tensión. Se va a ver propiciado por la obesidad, por la hipertensión abdominal y también por las infecciones periostomales. Para prevenirla también tenemos que realizar una movilización adecuada del colon. Ahí en la imagen de la izquierda, para evidenciar, los pacientes muy obesos tienen una pared abdominal prominente y una separación muy amplia entre la piel en la que debe quedar el estoma y la fascia, entonces vamos a necesitar más porción del colon exteriorizado. En cuanto al manejo, podemos realizar un manejo conservador si esa retracción está a nivel de la piel o subcutánea, pero si esta retracción es más profunda va a requerir una reintervención que podemos manejar por vía local. Ya cuando la retracción es más profunda y genera una contaminación de la cavidad, la reintervención va a ser por la parotomía, por la paroscopia, y vamos a tener que hacer una nueva exteriorización del colon que no quede a tensión. En cuanto a la hemorragia y a los hematomas, estos se presentan aproximadamente en un 2%, puede ir de casos leves por irritación de la mucosa hasta una lesión de los vasos del meso. Hay casos en que el sangrado es dentro de la cavidad y no va a ser fácil su diagnóstico y también puede ser más grave. Y también hay otro origen que es a nivel de los vasos epigástricos en el trayecto parietal. Estos sangrados y hematomas a nivel de la pared lo que pueden ocasionar es un riesgo de isquemia de este asa intestinal por compresión. Cuanto al diagnóstico, el manejo, el diagnóstico es clínico, se puede hacer por inspección o por palpación. Si hay dudas, nos podemos ayudar por una ecografía de la pared abdominal. Y cuando es un hematoma voluminoso de la pared, que pone en riesgo la vitalidad de la ostomía, podemos hacer una intervención local. ¿Y cuál va a ser el método de prevención? Una correcta hemostasia durante el procedimiento quirúrgico, una hemostasia adecuada del colon y del trayecto parietal. Las evisceraciones ostomales se presentan en el 1 al 2%. Estas se pueden propiciar por un orificio de la aponeurosis muy amplio y también por una pared que es hipoplásica, una hipertensión abdominal. Todos estos factores pueden tener esa evisceración. Usualmente es de las asas delgadas y el diagnóstico va a ser sencillo, clínico, lo vamos a ver, pero a veces se puede presentar por debajo de la pared, no lo vamos a ver y se va a manifestar por un cuadro obstructivo. Ahí el diagnóstico puede ser más retador. En cuanto al manejo y a la prevención, esta es una indicación de cirugía urgente. Cuando el paciente se eviscera, lo que vamos a hacer es reintegrar el intestino a la cavidad por vía local si las asas las vemos vitales y vamos a ajustar ese orificio aponeurótico. Cuando podemos decidir, si no quedamos seguros con esa reconfección del orificio aponeurótico, podemos transponer la ostomía al otro lado de la pared abdominal y la prevención va a ser adaptando el calibre del orificio de la aponeurosis al diámetro del colon que vamos a exteriorizar. También se puede, y está escrito, la subperitonización de ese asa intestinal en la cavidad abdominal. En cuanto a las oclusiones, estas se presentan del 0.5 hasta el 7%, pueden ser del intestino delgado y también del colon, puede ser también por varias causas que vemos en las imágenes,
por encarcelación de un asa delgada en esa discontinuidad que queda del asa del colon, discontinuidad entre la pared y el asa intestinal, también por estenosis a nivel parietal o por una torsión intestinal de una colostomía que está muy móvil. El diagnóstico lo vamos a hacer contacto a través del trayecto de la ostomía, por eso es clínico. En ocasiones ese tacto puede ser o tener un efecto terapéutico. ¿Y cómo vamos a manejar estas oclusiones? Se va a manejar como una oclusión postoperatoria usual, un manejo conservador, manejo médico, pero si el paciente se complica y no evoluciona bien, pues va a tener indicación quirúrgica. ¿Cómo vamos a prevenir esta complicación? Superitonizar ese trayecto, ese asa intestinal del colon que vamos a exteriorizar. También podemos cerrar esa dehiscencia coloparietal para que no se introduzcan asas a ese nivel, y también realizar una colostomía en una asa cólica fija que va a evitar la torsión de ese segmento cuando es muy móvil. Otra de las complicaciones, y esta es la más común, es la separación mucocutánea o fallo de la maduración. Se presenta en más del 15% y va a ser propiciada por factores que impiden una adecuada cicatrización, como la diabetes, desnutrición, las infecciones, los inmunosuprimidos, quimioterapia, radioterapia, uso de esteroides, y puede ser parcial o circunferencial, que va a ser completa, y también la vamos a manejar de acuerdo a la profundidad que esté comprometida. Cuando compromete la epidermis va a ser superficial, la dermis va a ser intermedia, y ya cuando compromete el tejido celular subcutáneo va a ser profunda. Entonces el manejo va a ser dado por eso. Inicialmente, casi que en todas podemos iniciar un manejo conservador. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con lavados con solución salina, podemos utilizar apósitos hidrocoloides, apósitos con antibióticos, también el higiene y el cambio frecuente de la bolsa recolectora, y cuando falla el manejo conservador o cuando es muy profunda, va a requerir una reconfección local, o en caso de que es tan profunda que contamina la cavidad, podemos incluso requerir una reconfección de toda la ostomía mediante la parotomía o la laparoscopia. En cuanto a las supuraciones o las infecciones periostomales, el gran problema de esta complicación va a ser las secuelas. Estas se presentan en un aproximado 2 al 3%. Las secuelas de esa cicatrización luego de la infección va a generar un tejido fibroso y una estenosis. En el manejo agudo lo vamos a manejar con antibióticos, medidas locales y cambios frecuentes de la bolsa recolectora. Y para prevenir esta complicación, durante la exteriorización del colon, este debe estar cerrado para no contaminar la pared, y la abertura cólica y la sutura colocutánea al final se debe realizar cuando ya tenemos cerrada la pared abdominal. Ya hablando de las complicaciones tardías, iniciamos con el prolapso. Este es frecuente, se presenta entre el 2 al 10%. Va a haber dos tipos. Cuando es solo la mucosa va a ser una evaginación que es asintomática, pero cuando es pared cólica se forma una invaginación que se denomina colocólica. Se va a formar dos cilindros, y el problema de esta es que entre esos dos cilindros va a quedar la serosa del colon, como vemos en la imagen, y también puede quedar el meso, que puede generar entonces complicaciones. ¿Cuáles van a ser esos factores desencadenantes y cómo los vamos a prevenir? Un orificio parietal que es muy amplio con un orificio colocutáneo muy pequeño va a generar que ese peristaltismo mismo del colon genere ese prolapso. Y también cuando es un asa que exteriorizamos muy larga y muy móvil, y lo vamos a prevenir con un asa terminal que quede subperitonizada o un asa cólica fija, también con un orificio parietal que quede con un diámetro adecuado a ese diámetro del colon que vamos a ostomizar. ¿Cuál va a ser la indicación quirúrgica? Entonces, usualmente la mayoría no se operan cuando son asintomáticos y cuando reducen solos, pero los prolapsos muy grandes que impiden poner una adecuada bolsa de ostomía, vamos a llevarlos a cirugía electiva si el paciente está sintomático,
y una cirugía emergente claramente cuando el paciente se complique con una estrangulación o con un necrosis de ese prolapso. La técnica quirúrgica puede ser por vía local, vamos a hacer una sección a 2 centímetros del plano cutáneo, vamos a fijar ese colon a la fascia. El problema de esta cirugía es que tiene una gran recidiva a largo plazo hasta el 60%, y si el prolapso está necrosado vamos a requerir no por vía local, sino llevar al paciente a la parotomía para hacer una nueva exteriorización del colon. También está otra técnica que se utiliza por medio de grapado. Se hace un grapado, 2 líneas verticales a lo largo de ese prolapso hasta 2 centímetros superior a la piel, quedan 2 colgados semicirculares y se le realiza un grapado horizontal. Ya luego volvemos a hacer una fijación colocutánea. Este es quizás más rápido y disminuye también la contaminación. En cuanto a la estenosis, esta se presenta del 1 al 17%, puede ser cutánea o aponeurótica, se genera cuando hay una apertura cutánea o una apertura aponeurótica insuficiente. También cuando hay un retraso de la cicatrización generada usualmente por infecciones periostomales. Entonces la vamos a diagnosticar mediante el tacto clínicamente y vamos a ahí ver el grado y el nivel de la estenosis. Se va a tratar usualmente si genera síntomas, como en la mayoría de estas complicaciones, y la prevención va a ser también con una adecuada técnica, una abertura cutánea y aponeurótica suficiente y la aponeurótica bien adaptada al diámetro del colon. Cuando la estenosis es cutánea, vamos a utilizar la técnica de Golliger con una resección de la cutánea a 2.5 o 3 centímetros de ese estoma y vamos a liberar hasta el plano aponeurótico. Vamos a hacer un nuevo afrontamiento colocutáneo. Cuando la estenosis es de la aponeurosis, está indicado reconstruir por completo la ostomía. En cuanto a la hernia parostomal, esta es una complicación muy frecuente, se presenta hasta un 50% y va a generarse más en las colostomías izquierdas y las colostomías terminales. Unos modos de prevenirlo es la superbitonización de ese asa y también el paso a través de los rectos va a disminuir la incidencia. La mayoría de estas hernias parostomales se presentan en los primeros 2 años. Estos son los factores de riesgo descritos: la edad mayor a 60 años, una circunferencia abdominal mayor a 100 centímetros aumenta el riesgo hasta el 75%, la cirugía de emergencia tiene casi el doble de riesgo que la electiva, es mayor en la colostomía terminal y también se ha descrito que es mayor cuando se hace por laparoscopia. Una apertura del trayecto parietal más de 3 centímetros, cada milímetro superior a esos 3 centímetros va a generar un riesgo del 10% y va a disminuir el riesgo cuando se hace la ostomía transrectal. También la obesidad, un IMC mayor a 25-30, la diabetes y las enfermedades del colágeno. ¿Cuál va a ser su manejo? La indicación quirúrgica de estas hernias va a ser, como en la mayoría de complicaciones, cuando es sintomática. No hay ensayos clínicos aleatorizados que comparen las diferentes que están descritas o las diferentes vías de acceso. La mayoría de estos estudios realizan un seguimiento relativamente corto, hasta 2 años, y la recidiva es muy alta. Cuando no se utiliza ningún tipo de malla, la recidiva es hasta el 70%. La malla más utilizada del material es la de poliuretano, y cuando se usa mallas intraperitoneales se debe utilizar mallas compuestas que van a disminuir el riesgo de esas adherencias. Entonces el manejo puede ser expectante si no hay síntomas, la cirugía de urgencia cuando hay complicaciones como la estrangulación y una cirugía electiva cuando el paciente está muy sintomático. Entonces el reparo simple, que es simplemente reparar la aponeurosis, vamos a hacer una incisión de la piel a 5 centímetros de la unión colocutánea, se va a disecar y resecar ese saco y se va a suturar la aponeurosis. Tiene una tasa de recidiva que es no aceptable, esto no se debe hacer hasta el 70%. Ya en el acceso directo con una malla onlay suprafacial
se hace una incisión circular a 2 centímetros del estoma, se va a liberar los bordes aponeuróticos, se va a liberar el saco y se hace rafia de esa fascia y se pone la malla en posición suprafacial. Usualmente se utiliza una malla de polipropileno. Esta se fija a la pared, también se puede fijar incluso al colon con puntos separados y se sugiere utilizar un drenaje aspirativo sobre la malla. En cuanto al acceso ya transperitoneal con una malla subley, esto está muy de moda, es lo que más se está estudiando ahora y es porque evita el acceso local y va a disminuir la contaminación. La técnica más utilizada ahora mismo es la de Sugar Baker. El saco herniario no se diseca, se cubre ese orificio, ese defecto con la malla y se suturan los bordes aponeuróticos, se coloca la malla sobre el colon y queda un trayecto en ese. Esta la recibe de entre el 0 al 15% en los estudios que se ha probado y disminuye la tasa de infección. La otra posición intraperitonealista técnica es la de la cerradura o keyhole, y esta cuando se compara con la de Sugar Baker tiene una recidiva del 34%. Se utilizan 2 piezas que rodean el asa intestinal, como vemos en la imagen. Esta es otra técnica de Quilleret en la que se hace una técnica intraperitoneal con la malla similarmente a las que vimos anteriormente, pero esta se cubre el asa, la malla y el defecto con el peritoneo. Se pueden hacer estas técnicas por vía laparoscópica. En la vía laparoscópica se sugiere cubrir por lo menos 5 centímetros más allá de los bordes aponeuróticos. Tiene una tasa de conversión de aproximadamente el 3.6%, una ISO del 3.3% y una infección de la malla menor del 3%. También se pueden colocar, como vemos, por vía abierta. Esta es una técnica obviamente más sencilla y se fija con puntos simples a nivel intraperitoneal. También está descrito la técnica como en las que utilizamos usualmente en los defectos de pared abdominal. La posición retromuscular de la malla requiere una mayor destreza, un mayor tiempo y una mayor técnica, pero tiene en los estudios que se ha realizado una recurrencia mucho menor del 6.9%. Acá, pues, para resumir las diferentes tasas de recurrencia, la sutura primaria, como ya vimos, hasta el 70%, la retromuscular va a ser la menor recidiva, menor al 7%, y la más utilizada tiene un buen desenlace y es más sencilla, la técnica de Sugar Baker, aproximadamente un 11% de recidiva. Ya para concluir entonces, las complicaciones del estómago, como vimos, son muy frecuentes, van del 20 al 70%, van a estar indicadas en pacientes con factores de riesgo que son poco modificables. Algunas de estas complicaciones van a ser, como vimos, inevitables y el manejo va a ser gradual y va a depender, como vimos, de los síntomas que presenten estos pacientes. ¿Qué está mal aquí? Como vimos, hay una gran recidiva luego de reintervenir a los pacientes y la mejor prevención va a ser una adecuada planeación y una adecuada quirúrgica. Acá, para resumir, 5 puntos muy importantes al momento de hacer un estoma, que va a ser evitar la tensión, una adecuada movilización, adecuada vascularización, un diámetro correcto parietal que sea del mismo calibre del colon y una adecuada hemostasia. Muchas gracias. Quedo atento a los comentarios. Joan.
Hola. Hola, buenos días. No sé si nos escuchan. Iván, muchas gracias. Digamos que lo presentaban lo presentabas en la exposición. Es una cirugía que está asociada a múltiples complicaciones que muchas veces no vemos o ignoramos, o el paciente la soporta, ¿cierto? Que van desde la falta de acoplamiento de los insumos de los kits de colostomías, pasando por la invaginación pues, de la colostomía, el prolapso, la hernia parostomal, la estenosis. Lo que dijiste a lo último, que lo mencionaste en otras oportunidades, lo principal para una colostomía es desde el principio hacerla con muy buena técnica y eso va a disminuir la probabilidad de complicaciones de las ostomías. Uno cuando lee, ve que en todas partes se intenta hacer marcación quirúrgica, prequirúrgica del sitio de la colostomía. Creo que es una cosa que nunca o muy pocas veces tenemos en cuenta, probablemente no aprendimos, para medir en los pacientes de cirugía colónica que puedan requerir una colostomía el sitio preferible para el abordaje de la misma. Y algo que mencionabas, tanto en las recidivas, pero incluso algunos lo comentan en la cirugía electiva, la subperitonización del asa a abocar. Habitualmente no es una técnica que tengamos en cuenta y no es una apexia del asa, sino que también puede ser y está descrita, sino es cómo sacar esa asa por un colgajo de peritoneo antes de el orificio cutáneo. Le queda una duda si eso va a favorecer un efecto obstructivo de la ostomía. No sé si de pronto la literatura le permita a uno ver si hay alguna diferencia entre hacer las cosas con un colgajo de peritoneo versus abocarlas libres, y eso pudiera ser una ventaja para los pacientes. Yo creo que es una pregunta ahí que aún no tenga respuesta. Iván, muchas gracias. No sé si hay preguntas o interrogantes, comentarios adicionales. Sí, Iván, yo lo felicito y una buena exposición. En cuanto a lo que dice Jimmy, no hay diferencias estadísticas importantes. Iván, en términos generales me pareció que la charla estuvo bien. Estoy de acuerdo con los profes en que la mayoría de las complicaciones tempranas impactan desde la técnica quirúrgica y en eso, en mi opinión, sí considero que hoy por hoy la realización de la mayoría de las colostomías por vía laparoscópica permiten tratar de prevenir la mayoría de causas que usualmente es la inadecuada movilización del segmento a exteriorizar, y en eso sí creo que la técnica laparoscópica pues tiene un beneficio claro. Creo como el profe que nos quedamos cortos a la hora de hacer la marcación preoperatoria del sitio del estoma. Con respecto a lo que mencionaste de la subperitonización de la colostomía, que el término pues que yo conozco más correcto en la literatura es la realización de colostomías extraperitoneales. Eso, hasta donde yo he revisado, solo está descrito en colostomías definitivas, principalmente en pacientes de resección abdominoperineal. Está ahí donde están la mayoría de los estudios. Hay algunas revisiones sistemáticas pequeñas porque los estudios no son muy grandes, y en términos generales sí se ha considerado como una técnica muy eficaz para la disminución de la hernia parostomal en estos pacientes, pero es una técnica que está estrictamente limitada a las colostomías definitivas. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido
someter a un paciente a una colostomía reversible, a una cirugía que implica una análisis de adherencias gigante después de haber hecho una colostomía extraperitoneal, si es una ASA, y probablemente tenga pues en este caso más riesgo de estenosis posoperatoria. Entonces yo creo que esa técnica pues es limitada a los pacientes que usted sabe que les va a dejar un estoma definitivo, que considero que en el contexto de los pacientes que nosotros operamos, pocos aplican para ese escenario. En términos generales, considero que la charla estuvo bien. Creo que hay algunos términos, pues a la hora como de expresar las ideas que hay que mejorar. Nosotros, pues usualmente no utilizamos el término abertura, pues como cosas y no, o sea, el término real es remodelar las ostomías, es como la forma en la que nos expresamos. Creo que eso hay que puntualizarlo pues en las charlas, pero estuvo muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias, profe.